Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, bueno, nos toca a todos de cerca, el miedo. Pero, ojo, vamos a darle una vuelta completa. Vamos a explorar las ideas de José Barragán para ver cómo podemos transformar ese obstáculo, que a veces parece gigante, en nuestro mayor impulso. Un enfoque que de verdad puede cambiar las reglas del juego. Y arrancamos con una pregunta que va directa al grano, muy potente. ¿Nos está paralizando el miedo? Y no hablamos solo de esos miedos enormes, sino de esa pequeña duda, esa vacilación de cada día que nos frena. Es una pregunta que casi sin querer nos obliga a mirar un poco hacia adentro y a ser sinceros sobre el papel que el miedo juega en nuestra vida. Y aquí viene la primera idea clave, una distinción fundamental. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es miedo, es que soy prudente? Pues bien, la propuesta de Barragán es clarísima. Son dos cosas totalmente distintas. No hay que confundirlas. Entender esta diferencia es, de hecho, el primer paso para quitarle poder al miedo. Fijaos en esta definición, es que es brutal. El miedo es un mentiroso bien entrenado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el miedo lleva toda nuestra vida practicando, perfeccionando su discurso. Nos cuenta historias, nos pinta los peores escenarios, que casi nunca se hacen realidad. ¿Y todo para qué? Pues para conseguir una sola cosa, que no nos movamos, que nos quedemos quietecitos donde estamos. Y aquí vemos el contraste, que no puede ser más claro. La prudencia, nace de la sabiduría, de analizar una situación real y busca protegernos. El miedo, en cambio, es otra historia. El miedo nos hace pequeños, nos encoge, nos deja paralizados. O sea, la prudencia nos ayuda a movernos por el mundo de forma inteligente. El miedo, sin embargo, nos mete en una jaula que ni siquiera podemos ver. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el precio real de hacerle caso a ese mentiroso? Si nos paramos a pensar, ese trabajo que no pedimos, esa conversación importante que evitamos, aquel proyecto que se quedó en una idea, ¿cuánto hemos perdido por el camino por culpa del miedo? La factura, a menudo, es mucho más alta de lo que nos gusta admitir. Es que el miedo no es algo etéreo, ¿sabes? Tiene caras muy concretas. Se disfraza de miedo a fallar, de pánico a equivocarnos o de ese terror a ¿qué dirán los demás? Son como los tres grandes jinetes de la parálisis. Reconocerlos es súper importante porque son las excusas perfectas que ese mentiroso bien entrenado usa contra nosotros una y otra vez. Y justo cuando el panorama parece un poco gris, ¡zas!, el enfoque da un giro de 180 grados. Este es el punto de inflexión. El mensaje es potentísimo. A pesar de ese miedo, dentro de cada uno de nosotros hay una reserva de fuerza que ni nos imaginamos que tenemos. El miedo nos quiere hacer creer que somos frágiles, pero la realidad es otra. Y esta metáfora es que lo clava. El león, ese símbolo de poder, de coraje, no se despierta esperando el momento perfecto. Se despierta con la acción. Y ojo a la condición, que es la clave de todo, aunque no tengas todas las respuestas. No se trata de esperar a estar seguro, ¿qué va? Se trata de dar el paso justo cuando tienes dudas. Ese es el interruptor que no enciende todo. Muy bien, entonces, ¿cómo despertamos a ese león? Pues para eso, José Barragán nos propone un camino, una especie de hoja de ruta que llama talento emprendedor. Y no es una fórmula mágica, sino más bien una estrategia muy consciente para aprender a relacionarnos con nuestro miedo de otra manera. Esta es la filosofía central y es increíblemente liberadora. La meta no es convertirnos en personas sin miedo, que eso es básicamente imposible. El verdadero objetivo es aprender a actuar a pesar del miedo. Es como si el miedo fuera de copiloto en tu coche. Le oyes, sabes que está ahí, pero el que conduce eres tú. El proceso es una secuencia, una cadena muy lógica y con mucha fuerza. Todo empieza con la acción, con ese primer paso que decíamos que despierta al león. Esa acción genera una energía, un impulso. Y la clave es no dejar que esa energía se vaya por ahí, sino cogerla y convertirla en enfoque, en concentración. Y es ese enfoque, mantenido en el tiempo, el que te lleva a un crecimiento de verdad. Y al final, ¿para qué todo este esfuerzo? Pues los resultados que se proponen son pilares en la vida. Y no hablamos solo de riqueza en plan material, que también, sino de libertad. La libertad de poder elegir tu camino sin que el miedo te ponga cadenas. Y de carácter, de forjar esa fortaleza interior cada vez que das un paso adelante a pesar de la duda. Hay que tener una cosa muy clara, y es una verdad como un templo. El miedo no se va a ir por arte de magia. No se evapora si nos quedamos quietos esperando. De hecho, es todo lo contrario. El miedo se hace más y más grande con la inacción. Para vencerlo hace falta una decisión, un acto deliberado. Y así llegamos al final, a la gran conclusión. El antídoto para ese mentiroso no es una poción de coraje, es mucho más simple, es la acción. Todo se reduce a tomar la decisión de dar un único y primer paso hacia adelante. Ahí, en ese pequeño gesto, reside todo el poder. Desde aquí nuestro agradecimiento a José Barragán por compartir estas reflexiones. Y ahora
Quizás la pregunta más importante que nos deja todo esto es ¿cuál va a ser ese primer paso? A lo mejor es algo tan sencillo como compartir estas ideas con la persona que te ha hecho llegar este material y preguntarle ¿y tú qué piensas de esto?